Compañeros, buenas noches. Ya que ingresaron todos, la mayoría que estaban ahí, en, digamos, detenidos en el proceso, eh, con los compañeros de la primera hora, tuvo un problema que yo veo que se está dando con ustedes también, y es el hecho de que no ingresan de una vez. Aquí ahorita ingresaron prácticamente más de 100 con la admisión que yo les di. Eso no es correcto. No es el procedimiento, pues, porque algo está fallando de la plataforma, ¿verdad? Y entonces, yo por mi parte voy a hablar con el licenciado Dick Cáceres y le voy a comentar eso. Les cuento que en la primera hora ahí surgieron las opiniones de los compañeros de que la clase se empezara unos 10 minutos después del inicio, por los que no podían ingresar desde un principio. Entonces, ahí sí que yo les propuse eso, que si quisieran, que si quieren, pues empiezo la clase unos 10 minutos después de la hora programada. Pero bueno, les doy ingreso, pero empiezo la clase unos 10 minutos después de la hora que está programada por este problema que hay. Pero sería cuestión de que ustedes lo, lo platiquen y lo tomen la decisión. Eso no lo va a tomar yo. Yo he pensado nada más en los 5 minutos que siempre tomo, ¿verdad? Pero si va a ser problema eso de que no ingresen, si es una situación compleja, porque ahorita hay 116, ya habíamos, estábamos solo una compañera y yo, y después entró otro compañero, y no había posibilidad de que ingresara ninguno más, ¿verdad? Entonces, se los planteo para que busquemos alguna salida. Porque no es error de correo de ustedes ni de procedimiento de ustedes, sino cuestión de la plataforma. Sí, saber qué es lo que sucede, Lick, porque en mi caso yo siempre he dado clic al enlace que está anclado ahí por la coordinación y se queda uno ahí, dice que cuando el anfitrión entre, entramos nosotros también, pero en el caso, el día de hoy sí decía que hasta que usted diera permiso, pero yo entré con el mismo correo, no sé qué habrá sucedido. Pienso que sería bueno que cada uno de nosotros mandemos un mensaje a coordinación, ¿verdad? Un apoyo a esto, porque hay compañeros que sí definitivamente no logran entrar según comentarios que ellos han hecho en WhatsApp, y pienso que no es correcto que ellos se pierdan la clase también, ¿verdad? Ni que No, usted tampoco esté ahí pendiente si no puede darnos acceso a todos. sí, el tema del acceso a todos yo les voy a contar qué es lo que pasa. Cuando uno baja la presentación ¿cómo se llama?, darle admisión a los que están ingresando después de la hora, a veces tiene el problema de que ya no puede subir otra vez la presentación. Y entonces yo por eso trato de dejar unos 5 minutos, pero ahorita lo veo como una situación de yo no sé si es falla o es un nuevo proceso que están estableciendo, pues, pero si es un nuevo proceso está mal, porque ustedes antes entraban fácilmente sin que yo los admitiera y como se llama, y ahorita prácticamente no sucede eso, ¿verdad? Eso, entonces, en lugar de ser un cambio para mejorar, es todo lo contrario. En relación a la pregunta que hizo, creo que usted díganos, licenciado, y nosotros vamos a estar, como siempre, ¿verdad? Tratando de estar antes de la hora y poder ingresar. Pues miren, lo ideal es que estemos todos, digamos, a la hora que es, ¿va? Yo por eso doy de gracia unos 5 minutos, pero les digo que en la otra sección incluso me hablaron de que si se podía dar más porque algunos ingresan después. Yo ahí sí que, digamos, no puedo decirle a alguien que no, ¿va?
Les cuento que cuando yo he dado clases presenciales tenía siempre un problema y era la situación de alumnos que llegaban tarde a la clase, pues no podía nunca cerrarle la puerta como sucedía con otros docentes. Pues yo dejaba entrar a cualquiera. Lo que a veces me ponía un poco intranquilo era cuando empezaban a salirse antes de la hora, pero tampoco les podía decir que no se fuera, ¿no? Pero porque uno no sabe cómo está la situación de cada quien. Entonces, el tema es, yo les digo en la hora, en la sección, eh, la sección E, me pidieron eso. Pues, alguien me pidió, pero no fueron todos. Yo les dije, pónganse de acuerdo y si ustedes creen que se la salí, pues enhorabuena. Pero también podría ser tratar la coordinación, no. Yo les planteo que si piensan hacer alguna gestión, la hagan a procesamiento de datos, ¿verdad? Y pónganse de acuerdo. Digamos, si planteen el error y el problema, ya sea a través de correos, a través de lo que sea, pero para que ellos lo vean también, porque yo de todo modo lo voy a comentar. Pero ¿cómo se llama? El tema es de que para que nos lo arregle, pues en un momento dado haya suficiente presión, ¿verdad? A mí me llamó la atención en la otra clase, me decía una compañera, solo en la clase suya me pasa a veces de que no puedo entrar. Y eso ya es una situación compleja para uno, porque yo no tengo, ni siquiera programo las clases, esas las programas de procesamiento de datos, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de subir el material. Ahorita sí han entrado 142 y como les digo, el tema está en que si alguien sigue entrando, yo no le puedo estar dando ingreso porque tengo que estar interrumpiendo mi presentación, ¿verdad? Y bajándola. Entonces a veces ya no sube. Bueno, ven ahí la diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Yo voy a asumir que la miran todo porque ahí alguien dijo que no, ¿verdad? Sí se ve, licenciado. Pero sí se ve. Ay, gracias. Sí, se ve, licenciado. Bueno, muchas gracias, compañeros. El día anterior de la clase nos habíamos quedado en que vimos que de las instituciones de derecho colectivo estaba lo que era la coalición de trabajadores, en segundo lugar la asociación profesional y les comenté yo, digamos, de que las otras eh, instituciones prácticamente son la huelga y el paro, ¿verdad? Y entonces hay una descripción en el artículo 239 y de una vez se los refiero de lo que es una huelga. Y entonces alguien me preguntaba, ¿y qué quería decir acuerdo? ¿Y qué quería decir tal cosa? Entonces les cuento, yo cuando tomé ese artículo, yo lo traté de redactarlo con palabras un poquito más sencillas y entonces de eso saqué esta definición de huelga que ustedes miran ahí, ¿verdad? Que dice la suspensión de labores acordada. Acordada quiere decir que los trabajadores se pusieron de acuerdo, ¿no? Y mantenida por la totalidad de los trabajadores o la mayoría de los trabajadores, como una medida de presión para que sean atendidas
demandas, sus reclamos, sus peticiones, ¿verdad? Y ahí aparte tienen ustedes también lo que es una definición de un paro, ¿verdad? El paro es el patrono que cierra la fábrica y no deja entrar a los trabajadores, entonces obviamente se paralizan las labores también, ¿verdad? En ninguno de los dos casos prácticamente hay pago, porque si los trabajadores no están laborando, el patrono no les paga. Entonces, el tema es de que yo les empecé el día miércoles explicándoles dentro de qué proceso, es un proceso judicial, se puede dar la huelga o el paro. Y les hablaba yo del conflicto colectivo de carácter económico-social. Así se llama el proceso. Empieza en el artículo 377, les hablé yo de las providencias que dicta el juez, y conforme a estos artículos, aquí está referida a la inamovilidad y todo lo que se refiere a digamos, a las condiciones en que quedan los trabajadores, ¿verdad? Luego que se integraba, en lugar de ser un juzgado, se convertía en un tribunal, y bueno, después de eso, de acuerdo al artículo 385, citaba a las dos partes que estaban en conflicto, ¿verdad? Los trabajadores demandantes y la empresa demandada, representada por tres delegados, ¿verdad? Y entonces escuchaba por separado a las partes, después las escucha conjuntamente, y lo que trata el tribunal es de establecer qué es lo que interesa realmente, o qué, digamos, tal vez son los puntos más torales del pliego de peticiones o del pacto que interesan al sindicato. No estamos hablando de lo que existe en el pacto, si es un pacto ya que se viene negociando otro ya atrás de otro, ¿verdad? Pero el hecho es que establecer qué es lo que piden los trabajadores, ya sea en el pacto o en el pliego de peticiones, y qué pueden dar los patronos. Y entonces, con base en un análisis de esas dos cosas, viene el tribunal y propone ciertas formas de arreglo. Les cuento que eso es cuando estamos hablando de un tribunal muy acucioso y muy competente, pues, porque no es una cosa que suceda con frecuencia. Y entonces viene el tema de que el tribunal les propone, si las partes llegan a un acuerdo, imaginen ustedes que los trabajadores pidieron 17 días de vacaciones, pero viene el patrón y les aceptó subirlo a 16. Bueno, está bien, va un día. Y arreglaron algunas cositas ahí, y entonces llegaron a un acuerdo y firman un documento de todo lo que convinieron y lo que acordaron, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Y entonces de la firma de ese documento, prácticamente viene a ratificarlo el juez, o sea, el juez lo ratifica, lo aprueba, las partes se ponen de acuerdo y él lo aprueba. Ahí termina el proceso, ¿verdad? Pero el proceso judicial, si no se arreglara ahí, digamos, va a seguir lo que se llama la etapa del tribunal de arbitraje. El tribunal de arbitraje va a conocer las cosas, pero ya no a nivel de consulta nada más, ni de sondeo, sino va a conocer las peticiones y va a ver qué procede y qué no procede, y qué pruebas son contundentes, qué pruebas no lo son, y entonces va a dictar una sentencia. Y va a dictar una sentencia como se da en cualquier juicio, pues, ¿verdad? Pero en el ámbito laboral vayan ustedes acostumbrándose a la idea de que tiene una etapa conciliatoria y luego una etapa de conocimiento y sentencia. Porque incluso los juicios laborales ordinarios así son, tienen esas dos etapas. No tan determinados así como aquí, pero en el proceso sí así sucede, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esa mitad del proceso, cuando termina la actuación del Tribunal de Conciliación, yo les pedí a ustedes que leyeran el artículo 394, ¿verdad? Yo no sé cuánto lo leyeron, porque yo les digo, si ustedes tienen que leer los artículos que yo les he dicho,
porque si no se complica cada vez más, entonces no entienden la figura que les estoy diciendo. Yo les estoy haciendo toda esta relatoría porque con los de la primera hora insistí en lo mismo también, ¿verdad? Y entonces el artículo 394 empieza diciendo que patronos o trabajadores pueden pedir que se declare la legalidad o la ilegalidad del movimiento. Entonces yo siempre he dicho, por ejemplo, y incluso hasta un artículo escribí de eso, de que esa parte del primer párrafo está un poquito mal porque el tribunal, el juez, porque ella no es el tribunal de conciliación, sino que ya es el juez de trabajo otra vez, no puede pronunciarse sobre que un hecho sea ilegal si no se ha realizado. No podemos decir es ilegal tal cosa, eh, digamos, y por lo tanto no puede realizarse. Podemos decir no procede que se realice, pero si no nos quedaríamos sin una base para calificarlo cuando se realice. Porque cuando se realice, si la otra parte promueve, ahí sí tenemos que declarar que es ilegal, ¿verdad? El tema entonces es de que lo que puede declararse es la legalidad del movimiento. O puede declararse sin lugar la declaración de legalidad del movimiento, ya sea huelga o paro, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. Bueno, entonces viene de acuerdo al 394. Y quien leyó el 394 se recordará a qué artículo nos remite. ¿Verdad? Y si no, que alguien lo lea para ver que no estoy hablando en balde, ¿no? El inicio del artículo 394, ¿a qué artículo nos remite? Al 241 y 246. Ok, gracias. Entonces, porque el 244, 394, solo es para pedir la declaración de legalidad de la huelga o del paro, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a calificar esa legalidad que están pidiendo? Digamos, ya lo establece el artículo 241, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que conozcamos también los dos artículos que anteceden, que es el 239 y el 240. El 239 nos describe qué es una huelga, ¿verdad? Más o menos nos describe qué es una huelga y nos describe que para que sea, digamos, valorada por el juez, tiene que ser una huelga, digamos, que tiene que considerarse como una huelga pacífica y esto y el otro. Pero no es una huelga que se ha realizado, sino cómo es que se va a realizar, ¿verdad? Y entonces ahí la parte compleja, porque cuando llegamos al 241, nos dice qué se debe cumplir o qué requisitos se deben llenar los que están pidiendo la declaración de legalidad de la huelga para que se les declare legal la huelga, ¿verdad? Y entonces, ahí sí que de acuerdo a que alguien haya leído o lea en este momento el 241, no quiero que lo lean en voz alta, yo quiero que todos lean su 241, y si no todos, pues la mayoría, y entonces puedan tener claro qué condiciones, requisitos o supuestos son los que deben cumplirse para que el juez diga esta huelga se declara legal. Entonces quisiera que lo lean, les voy a dar un poquito de tiempo y que me diga alguien que lea primero, ¿verdad?
Bueno, entonces, ¿qué requisitos deben cumplirse para que se declare legal la huelga, compañeros? Para comenzar, que hay un grupo de 3 o más trabajadores, que el propósito sea mejorar o defender frente al patrono y haber agotado todos los procedimientos de conciliación, que sería el inciso B, y que la mitad o más del total de los trabajadores laboren en la empresa. No, la Eso les última parte es que la mitad más uno de los trabajadores voten a favor de la huelga. Lo que viene después es una situación que se puso en un momento dado porque cuando se hacían esos conteos, los patronos hacían trampa. Y hacían trampa porque cuando se iba a ver el conteo, porque eso se obtiene a través de un conteo, ¿verdad? Digamos, porque no podría ser de otra forma, es preguntando, preguntándole a cada trabajador si está a favor de la huelga o no está a favor, para que pueda saberse cuántos están a favor y cuántos no están a favor. Y eso se realiza a través de un conteo. Entonces, cuando se hablaba del conteo, digamos, anteriormente, los patronos a veces incluían trabajadores nuevos, o sea, contrataban trabajadores recientemente solo para que votaran en contra de la huelga. Entonces vienen los trabajadores y dice que cualquier trabajador que haya entrado después de que se planteó el conflicto no puede votar, ¿verdad? Esa es la parte final que dice ahí. Pero, Licenciado, ajá, adelante. también dice acá que para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Así es, o sea, se está hablando principalmente de los jefes, ¿no? Y principalmente de los, digamos, jefes inmediatos al patrón. Porque no se puede tomar una norma general. Fíjense ustedes que incluso hay sindicatos que abarcan trabajadores que están hasta ciertas esferas medias de las empresas. Y hay sindicatos que solo abarcan trabajadores, digamos, que están en, digamos, en puestos donde no tienen ninguna jerarquía ni nada, pues. O sea, todos son oficiales, todos son de un rango, ¿no? Entonces, eso crea complicación y yo entendería que se pueden excluir del conteo prácticamente a los funcionarios de la empresa, ¿verdad? Esa sería la situación. Pero eso dejémoslo de lado. Ahorita prácticamente porque ahí estarían ustedes conociendo cómo se va a realizar, ¿no? Entonces, apréndanse los requisitos. Y los requisitos son, en primer lugar, de que las personas que pretendan realizar la huelga, digamos, la hagan por la razón de que pretenden mejorar sus condiciones de trabajo, por, digamos, haber planteado ciertas peticiones a través de un pacto o de un pliego de peticiones, ¿verdad? Esa es la primera condición que está en el artículo 239, por ahí está relacionado. Pero es al hecho de que no haya sucedido ningún movimiento de hecho de huelga y que estén ellos esperando un momento dado la declaración del juez. Esa sería la primera. La segunda, digamos, es en cuanto a... La primera es esa, la segunda, permítame ver. haber agotado los procedimientos de conciliación, No. ¿le? O sea, sí, al haber agotado los procedimientos de conciliación. O sea que, digamos, no pueden pedir en los trabajadores, que se declare la legalidad de la huelga antes de que se haya agotado la etapa de la conciliación. O sea, o regresemos a esto, antes de que se haya agotado esta etapa en la que el Tribunal de Conciliación les puso
les propuso ciertas formas de arreglo. Porque a partir de que se agota esta etapa, conforme el artículo 394, es que pueden pedir la declaración de la huelga. Es una cosa que parece no tener sentido, pues, ¿verdad? Que ese tenga que ser un requisito, si hasta ese momento pueden pedir la declaración de legalidad de la huelga, ¿verdad? No le digo, pareciera como que fuera un requisito sin sentido, pero a mí se me ocurre que podría suceder que esté conociendo un tribunal y por alguna razón tenga que conocer otro. O algo, no puede pensar, no puede, o no tribunal, sino otro juzgado, porque el Tribunal de Conciliación se desintegró en el momento que emitió sus recomendaciones. Ya es otra vez juzgado, pero podría ser que conozca otro juzgado. Entonces el otro juzgado, si conoce, tendría que ver que se haya agotado hasta esa etapa. Es la única forma de entendible, pues por el hecho de que, les digo, el juez sabe que en ese proceso ya se agotó la conciliación. Bueno, y luego la práctica del conteo, ¿no? Quiénes están a favor de la huelga y quiénes no. Y si están a favor de la huelga, la mitad más uno, pues entonces procede que el juez declare que la huelga es legal, ¿verdad? Es lo que yo les pongo aquí en el primer inciso, huelga legal, ¿verdad? Yo siempre, digamos, he cuestionado el hecho que sería que puede declararse la legalidad o ilegalidad del movimiento. No se puede declarar la ilegalidad de una huelga que no ha sucedido, ¿verdad? Porque eso es otro proceso. El mismo artículo 394, en el último párrafo, yo no me acuerdo cuántos párrafos tiene ese 394, no me acuerdo si son 4 o 5, pero en el último párrafo señala el camino para que se declare una huelga ilegal, donde es una huelga de hecho, porque es en el momento en que se puede declarar ilegal una huelga, y que sea una huelga que esté sucediendo, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí se puede hablar de que se va a declarar ilegal. Y ese es el caso. Está la huelga de hecho y no hubo ninguna situación de que los trabajadores hayan planteado un conflicto, ni que se haya ido a un juzgado, ni nada, sino sencillamente empezó el problema entre patronos y trabajadores. Los patronos empezaron a hacer ciertas medidas de protesta y al final llegaron hasta suspender labores. Y entonces ahí entraron en huelga. Es una huelga de hecho, ¿verdad? Se habla a veces de una huelga ilegítima, por ejemplo, cuando los trabajadores han planteado el conflicto, pero no han llegado a la etapa de la conciliación o no la han terminado todavía, están sin haber agotado la etapa de la conciliación y se van a la huelga. Y entonces se ha calificado eso como una huelga ilegítima, ¿verdad? Pero es otra huelga de hecho, porque es una huelga que sucede al margen totalmente de un proceso judicial. No hay proceso judicial. En el primer caso no hay proceso judicial, en el segundo sí lo hay, pero los trabajadores se desesperaron y se fueron a la huelga antes de tiempo, antes de que les declarara un juez que podían hacer la huelga, ¿verdad? Entonces ahí sí existe la huelga ilegal, ¿verdad? Pero la huelga ilegal. Licenciado, disculpe, en ese último párrafo que usted hablaba, dice, habla sobre un periodo de prueba y dice, menciona 5 días. ¿A qué se refiere ese periodo de prueba? Lo que pasa es que ¿cómo se llama? El incidente es un tipo de juicio bien corto. Sin embargo, todavía tiene periodos de prueba de 8 días y se pueden prolongar un poquito más. A veces un incidente, siendo un proceso que debe ser corto, puede alargarse por un montón de razones. Y puede alargarse por un montón de razones porque incluso, imagínense usted que yo mañosamente no recibo la notificación y mientras no me notifiquen no camina el proceso, ¿no? Pero usted misma mira ahí en ese artículo, el 394,
hace la referencia que el lugar para notificar a las partes es el lugar del trabajo. O sea, ni eso se puede buscar la forma de trazar el proceso. Entonces, cuando habla ahí de un periodo de prueba de 5 días, lo que está tratando es hacer un proceso cortito. Me alegra que se esté leyendo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañera. Adelante. Eh, Me entra la duda. Por ejemplo, cuando se hace el recuento y alguno de los empleados no quiera participar en ese, ¿es posible o es obligatorio para todos los Tiene que trabajadores? participar. Ahí no hay que ser ni gallo ni gallina. Ahí o está de acuerdo o no está de acuerdo. Efectivamente, mire, yo pienso que ese tipo de cuestiones no debiera suceder, pues, ¿verdad? Sin embargo, si yo tuviera que participar en un conteo y en ese momento me ausento o no llego a trabajar, puede ser que no me tomen en cuenta, ¿no? Puede ser que esa situación atrase el conteo, porque, digamos, las autoridades que van a hacer ese conteo sí necesitan establecer el parecer de todos, ¿verdad? Entonces ahí no es cuestión de que yo no me quiero meter, no, es una cuestión de que tiene que decidir si participa o no, si está de acuerdo con que se desarrolle la huelga o no, ¿verdad? Porque puede tener su posición, obviamente, pues, ¿verdad? Así que no es una situación que dé lugar a esos diarios de gallina, no. Yo lo que le estoy tratando en este momento, no miremos cuestiones así muy particulares, miremos los requisitos elementales, ¿verdad? Los requisitos elementales para que se pueda el juez pronunciar es, en primer lugar, de que se no se ha dado el movimiento y la huelga que se pretenda es para mejorar las condiciones de los trabajadores, condiciones económicas o condiciones de trabajo, ¿verdad? Ese es el primer requisito. El segundo es que se haya agotado la etapa de la conciliación. Como le digo, eso cae de su peso porque, digamos, ya se agotó la conciliación, por eso es que los trabajadores pidieron la declaración de legalidad del movimiento, ¿verdad? Pero eso quiere decir que sí se presentó un proceso judicial y llegó a la mitad del camino, ¿verdad? Y la tercera es que viene el juzgado y va a hacer el recuento y entonces establece lo que ahí refiere, ¿verdad? Y entonces estableció que la mitad más uno está a favor de la huelga y declara la legalidad de la huelga. Ahora, ¿qué sucede si declara, si no llegan a la mitad más uno? Ahí es donde digo yo, digamos, la forma en que está redactado ahí da la impresión de que tiene que decir el juez que la huelga es ilegal. Pero yo les digo que una huelga no puede ser ilegal en esas circunstancias porque no ha sucedido. Puede declararse ilegal una huelga que ha sucedido, pero algo que no ha sucedido no puede declararse ilegal. Eso es totalmente, digamos, una mala concepción de los legisladores que hicieron eso, porque prácticamente lo que puede declarar, yo fui magistrado y yo orientaba las resoluciones de los juzgados por ese lado, en el sentido que se declara la legalidad de la huelga o se declara sin lugar la solicitud de legalidad de la huelga, que es el mismo efecto, pues. Pero ¿qué problema tendría un juez si declara que la huelga no la pueden hacer porque sería ilegal? Está como prejuzgando lo que puedan hacer los trabajadores. Sencillamente puede decir, es legal, no que no es ilegal, no que es ilegal por otro lado, sino que no puede declararse la legalidad porque no llena los requisitos, ¿verdad? Entonces, es una declaración que no se refiere a esto propiamente de la huelga ilegal, porque la huelga ilegal, como les mostré acá, se tiene en el momento en que sucedió una huelga de hecho, sin ningún proceso, sin nada, y entonces viene el patrono y demanda a los trabajadores en la vía incidental, así se llama, o en incidente, ¿verdad? Y es un proceso cortito porque el proceso en un momento dado va a declarar que la huelga es ilegal, que, digamos, le da derecho al patrono a, digamos, por la declaración de que la huelga es ilegal,
que puede despedir a los trabajadores, ¿verdad? Bajo ciertos requisitos que tiene que cumplir, puede despedirlos, ¿verdad? En tanto que en el caso anterior, cuando se declara la legalidad de la huelga, los trabajadores pueden desarrollar la huelga, pueden llevarla a cabo. Y entonces tienen un plazo como de 20 días, que está en el 386 o 388, por ahí está. 386 creo que es. Ahí está. Y entonces, a partir de que les declaran que es legal la huelga, tienen ese tiempo para llevarla a cabo, para iniciarla, ¿verdad? Porque la huelga no les están diciendo solo la pueden hacer 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, no. Ahí no dice cuánto tiempo pueden realizar la huelga, porque realizar una huelga no es una cosa suave ni para los trabajadores ni para el patrón. Para el patrón nos representa pérdida porque se inmoviliza la fábrica. Para los trabajadores el hecho que mientras están en huelga no les pagan, ¿verdad? Porque si ustedes leen el artículo 240, dice que entran en una situación de suspensión, o sea, una suspensión total, ¿verdad? La suspensión total es de que ni yo trabajo ni me pagan, ¿verdad? Entonces ahí se dio la huelga como una presión contra el patrón. Los trabajadores no tienen asegurado todavía que les vayan a pagar el tiempo que estuvieron en huelga o que hayan holgado, como se dice, ¿verdad? Y entonces viene otro artículo, que es el artículo 242, ¿verdad? Quisiera que ustedes lo leyeran, porque les voy a plantear algunas preguntitas para que ver si lo están captando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Tengo una duda, no sé si se la pueda decir, licenciado. Claro. Si al momento de declarar una huelga legal, ¿esta al mismo tiempo es justa, licenciado? No, por eso le estoy diciendo que lea el 242. Usted no está leyendo. Muchas gracias, licenciado. Compañera. ¿Cuándo es justa la huelga, compañeros? Cuando el patrón Cuando los hechos, ay, perdón, habla Jamie. Está bien, compañera, gracias. Cuando el patrón no incumple los contratos individuales o colectivos de trabajo, licenciado. Sí, es imputable al patrón. O sea que ahí, digamos, el, el motivo del conflicto y todo es imputable al patrón, ¿verdad? Porque ahí está hablando de incumplimiento de contratos, pero puede ser por otro montón de razones. Y el hecho es de que, digamos, es imputable al patrón, dice. O sea, el patrón no tiene la culpa de que hayan llegado a ese extremo. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Y posiblemente no son literalmente los motivos que dice ahí, pueden estar ligados a eso, puede ser, porque eso es tan amplio que no se puede circunscribir a una sola cosa, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿qué consecuencia tiene que se declare justa la huelga? Reciben su salario.
A pagar los salarios correspondientes a los días que hayan estado de huelga. Así es. O sea que aquella suspensión total que ellos estaban sufriendo prácticamente se convierte en una suspensión parcial porque aunque sea posteriormente, el patrón va a tener que pagarle los salarios durante el tiempo del tiempo que estuvieron en huelga, ¿verdad? Que llegaron. ¿Y derecho a salario doble también, licenciado? Sí, en el caso de los que hayan estado trabajando. Uno se pregunta cómo puede ser ese caso. Eso lo resuelve el 243, pero se los voy a comentar yo. Puede ser el hecho de que, por ejemplo, en la empresa, digamos, haya quienes hayan tenido que trabajar porque, digamos, eran situaciones que la empresa totalmente no podía cerrar algunos departamentos o qué sé yo, y entonces algunos, la mayoría fueron a la huelga, pero algunos no pudieron irse o no quisieron. Y, Licenciado, ajá, perdone, por ejemplo, así como en los hospitales que se turnan y, para la huelga. exacto. Ese es el segundo caso, en el que por ley, digamos, siempre tienen que quedarse parte de la entidad trabajando, ¿verdad? Y entonces esos que trabajan, pues, conforme lo que dice ahí, van a tener salario doble, y no es porque les van a pagar doble en el momento que les paguen, no. Pues si les pagaron su salario durante el tiempo que estuvo la huelga, sencillamente les van a volver a pagar el salario. Ahora, si no, durante el tiempo que estuvieron en la huelga, no solo estuvieron trabajando y no les pagaron sus salarios, sí les tendrán que pagar doble, pues, ¿verdad? Pero lo que sucede ahí no es de que les van a pagar doble aunque ya les hayan pagado, no. Si durante tuvieron la huelga a ellos sí les estuvieron pagando, obviamente lo que les van a dar es otro salario, pues, ¿verdad? Porque es salario doble el que van a tener, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si la huelga es injusta? Pierden el salario. O sea, no tienen derecho a reclamar ningún salario, ¿verdad? Pero no tienen ninguna consecuencia jurídica en cuanto a que los vayan a despedir o algo así por el estilo. Ahora bien, esta descripción de que la huelga sea justa, primero que sea legal y que luego se vea si es justa o no es justa, o si es injusta, por ejemplo, no determina, digamos, ninguna situación del proceso. Y no determina ninguna situación del proceso porque yo les he insistido a ustedes de que esta es una situación que se está dando al margen del proceso. El proceso, digamos, judicial prácticamente se detuvo, ¿verdad? Y se detuvo porque después de que se da el movimiento de huelga, puede ser que las partes pidan que se declare, que se, ¿cómo se llama?, acudir al arbitraje y entonces se integre el tribunal de arbitraje y el tribunal conozca de todo el caso, lo que se está demandando, lo que se está proponiendo, o la defensa que está haciendo el patrón, las pruebas que proponen las partes y vaya a dictar su sentencia, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener claro es de que el resultado de que la huelga sea justa no quiere decir que ya se determinó que los trabajadores lograron lo que están pidiendo. Eso va a determinar nada más que les paguen los salarios durante el tiempo. No, hombre, te estoy preguntando, si no me vengo a sentar aquí. Tranquila. Arabela Pacheco, tu micrófono. Voy a poner ahí. Arabela Pacheco, tu micrófono. ¿Lo volviste a encender? Gracias. Bueno, el tema, digamos, esto es en cuanto a la huelga. Ahora miremos en cuanto al paro. El paro tiene unas, digamos, que les dijera, un procedimiento similar al de la huelga, con ciertas diferencias, porque se trata del patrono y entonces no tiene que hacer, digamos, no tiene que haber ningún recuento, ¿verdad? Y, digamos,
no haber una calificación de mejoras o algo, qué sé yo, en la negociación, porque sencillamente el paro lo está promoviendo él para protegerse de las exigencias de los trabajadores. Eso es lo que plantea la ley. Y en la práctica eso es, pues, ¿verdad? Él se protege de que no pueda dar en un momento dado lo que los trabajadores están pretendiendo, ¿verdad? Cierto, ¿no? Eso es otra cosa, pero el hecho es que entonces cuando, digamos, conforme el artículo 394, otra vez la parte inicial, el patrono pide que se declare la legalidad del paro, el juez lo único que va a determinar es si se agotó la etapa de la conciliación. Y obviamente se había agotado porque si no, no estaría presentando el patrono la solicitud de que se declare legal el paro, ¿verdad? Aunque podría haber algunos abogados que se anticipen a eso, qué sé yo, y entonces ahí no se había llenado ese requisito. Igual en el caso de los trabajadores que hayan pedido la declaración de la huelga antes de que se agote la conciliación, ¿verdad? Entonces, en el caso del patrono, lo único que tiene que establecerse es que se agotó la etapa de la conciliación, ¿verdad? Se agotó la etapa de la conciliación y entonces le pueden declarar legal el paro. Para el patrono tiene las consecuencias similares a las que va a darse en el caso de la huelga. Él le echa llave a su fábrica y no deja que los otros entren a trabajar, ¿verdad? Y de acuerdo al artículo 247, se suspenden los contratos de trabajo. O sea, entra en una suspensión porque ni él recibe el trabajo, ni él les paga salarios mientras está cerrada la fábrica, ¿no? Ahora bien, puede darse el caso también de un paro ilegal, porque el patrono puede ser que en un momento dado lleve a cabo los paros sin haber ido a los tribunales o antes de que haya en un momento dado agotado la etapa de la conciliación. Y entonces es un paro ilegal, ¿verdad? O sea que él puede tener un paro legal o un paro ilegal. Y las consecuencias, digamos, van a darse más adelante porque si es paro ilegal, obviamente él tiene que pagar los salarios durante el tiempo que tuvo cerrada la fábrica, ¿verdad? Por el solo hecho que es paro ilegal, él tiene que pagar los salarios sin que se califique si es justo o no, ¿verdad? Pero si el paro es un paro legal, él sí puede pedir más adelante que se declare que si el paro sea justo o se declare que es injusto. Él va a pedir que se declare que es justo, ¿verdad? Si se declara que el paro es justo, él puede despedir a los trabajadores, ¿no? Bajo ciertas circunstancias que en este momento no vamos a ver, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que conozcan ustedes la figura del paro, pues, ¿verdad? Y puede despedirlos, o puede ser que el paro sea, aunque sea legal, sea injusto. Y en ese caso también tiene que pagar salarios, ¿verdad? Las consecuencias de que sea declarado justo o injusto están aquí en el 252. Arriba está el 252, pero aquí mismo están esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, con esto tienen ustedes una idea de las 4 instituciones del derecho colectivo de trabajo, que como ven, no, son instituciones bien complejas, pues, y bien complejas porque son atinentes a determinados estados o estadios de los trabajadores, ya sea de su organización o de la negociación de las condiciones de trabajo, ¿verdad? Yo me quedaría aquí y si hay algunas preguntas, pues entonces miremoslas, ¿verdad? Si no, les recomiendo que traten de repasar su exposición, pero leyendo su ley, compañeros.
no se queden con que ahorita le entendieron, porque si ahorita le entendieron, no van a retenerla por mucho tiempo, ¿verdad? Se les hace más fácil entenderla y retenerla y, digamos, y fácil y estudiarla en un momento dado o determinar ciertas cosas si la repasan y la leen, ¿verdad? Yo insisto en que los estudiantes lean porque desgraciadamente muchos estudiantes no les gusta leer y yo sé que con esto la virtualidad desgraciadamente se ha empeorado, ¿verdad? Entonces es una de las formas que podemos para analizar realmente las figuras. Y Licenciado, disculpe, en relación a la presentación que compartió en Classroom, em, pues entiendo que debemos de estudiarla y responder nosotros lo que está ahí, pero ¿hay algo en particular que debemos hacer con ella? Es lo no, que es en relación al trabajo que había mencionado, ¿no? no, no tienen que llenar ningún, ni mandarme respuesta ni nada por el estilo. Lo que yo pretendo es que de alguna manera tengamos claros todos, digamos, esos conceptos, pues, esas figuras. Está bien, muchas gracias. Esa es la idea, porque el tema es de que a esas alturas, digamos, ustedes han estudiado por un lado derecho público, por otro lado derecho privado, y luego conmigo estudiaron otro derecho que nace dentro del derecho privado y toma ciertas consistencias de derecho público, ¿verdad? Pero también tiene otras calificaciones como hablar de derecho social y todo eso tienen que tenerlo claro ustedes, porque eventualmente van a tener que defender a veces algunos criterios, algunos puntos de vista del derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces no tienen que enviarme nada de eso, pues. Licenciado, disculpe, respecto a esas preguntas, si tenemos alguna duda, se la podemos plantear la otra No, clase. eso ya lo tienen que saber ustedes, compañeros. Y yo les puse ahí como 4 tesis que son las de alguna manera, tesis o teorías para diferenciar el derecho de trabajo, el derecho público, perdón, del derecho privado. No son las únicas, hay un montón, pero yo he visto que esas 4 dan más puntos de referencia, ¿no? Entonces la idea es que las analicen y tengan claro por qué considera uno cada autor que se debe considerar ciertas normas como públicas o a ciertas normas como privadas, ¿verdad? Eh, pero les digo, eso es para su conocimiento y a estas alturas ustedes han estudiado tanto el derecho privado como el público, donde ahí sí que independientemente debieran tener lo que ya bien claro, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es dándoles de alguna forma una orientación de cómo hacerlo, ¿no? Los que no han reparado en esas diferencias y todo, pues que las vayan aprendiendo, las vayan conociendo, ¿no? A eso, ese tema, con este punto prácticamente se acaba lo que es la primera unidad para mí. Ya a partir del miércoles, digamos, lo que son la segunda unidad, que es el sindicato, ya como unidad. Buenas noches, licenciado. Compañera, que pase buena noche. No, licenciado, disculpe. ¿Será que le podría tomar una fotografía a la diapositiva número 10, por favor, licenciado? De la diapositiva número Número 10. 10. Ajá, sí, por favor, licenciado. 10. Sí, gracias. Listo, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Para servirle. Bueno, Gracias, licenciado. compañera, vamos a... Muchas gracias por la cátedra, licenciado, se le agradece bastante. Gracias, compañero. Feliz noche. Licenciado, disculpe, buena noche. ¿Cómo se llama el libro que debemos de comprar con usted el día de mañana en su despacho? No, yo le quiero aclarar de que no lo deben comprar. Ustedes quieren, lo compran.
porque cuando usted me dice que lo deben comprar, es como que yo les exijo que lo compren, no es así, ¿verdad? Se llama derecho de trabajo 2, pero sí le hago la aclaración de que no es que lo deban comprar, si no me está poniendo usted como que yo le estoy imponiendo que lo compren y no es así, ¿verdad? Ok, licenciado. ¿Me podría repetir el nombre, perdone? Derecho de trabajo 2, Perfecto, le agradezco mucho. Buenas noches. para servirle, compañero. Feliz noche, licenciado. Buenas Cuídese. noches, compañeros. Bueno, no habiendo más que platicar, que tengan muy buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.